Hoy es jueves 29 de enero de 2026. Gracias por estar en sintonía de Guatevisión y revisar junto a nosotros las noticias más importantes en nuestra emisión en directo. Hablaremos de los temas políticos, las comisiones de postulación, los candidatos a magistrados, tanto del Tribunal Supremo Electoral como de la Corte de Constitucionalidad, entre otros asuntos. Pero también hablaremos de la Caravana del Zorro y los preparativos. Estas y otras noticias en nuestra emisión. En nombre de todo el equipo, sean bienvenidos. Les saluda Elsa Mariana García. Y reafirmamos esa bienvenida. Les recordamos que también hay información relacionada con el clima, aunque hay adelantos por el viento, así que mucha precaución. Recuerden sintonizarnos también en guatevisión.com. Comenzamos. Un vehículo volcó en la zona 1 de la capital guatemalteca tras un accidente de tránsito que está siendo investigado. Entre los ocupantes de uno de los automóviles viajaba un niño de 4 años junto a sus padres. Tras recibir la atención médica en la escena, fueron dados de alta en el lugar. Los pasajeros del otro vehículo dijeron sentirse bien y que no requerían ayuda de los paramédicos, de los bomberos, que les ayudaron, eso sí, a salir de los autos afectados. Como pueden ver, ese choque se produjo desde horas de la madrugada y fue necesario desviar el tránsito. Y un camión de transporte pesado que trasladaba materiales de construcción también quedó volcado en la cinta asfáltica. Esta vez ocurrió en el kilómetro 13.5 de la ruta al Atlántico tras un percance vial. Personal paramédico de los bomberos ayudaron al piloto, que se mostraba bastante nervioso tras esa emergencia. Pese a la situación, el conductor sufrió heridas menores y pudo regresar a casa. Los detalles de cómo se produjo el accidente están siendo investigados. Un motorista falleció tras ser impactado por otro auto en el kilómetro 93 de la ruta interamericana a la altura de Tecpan, en Chimaltenango. Equipos de bomberos locales llegaron en minutos a la escena, pero ya era demasiado tarde para el conductor. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil reporta que hasta la fecha, el 27 de enero, para ser precisos, han fallecido 179 personas en accidentes similares. Un ciclista perdió la vida al ser atropellado en el kilómetro 50.5 de la ruta interamericana en Chimaltenango. Los servicios de emergencia llegaron al lugar en donde se encontraron con la víctima, que habría fallecido por el impacto que sufrió y que era bastante fuerte. Las autoridades locales buscan al responsable, que se dio a la fuga en el acto y que no ha dejado pistas hasta ahora. Una nueva explosión de gas propano se produjo y nuevamente una mujer ha sido la víctima. Se trata de una trabajadora, la de un restaurante en la zona 7 de la capital guatemalteca. Se cree que tiene unos 32 años. Se presume que intentaba encender una estufa cuando se produjo la explosión de gas propano. La emergencia también se produjo en la colonia Quinta Samayoa, en donde la víctima se encontraba haciendo sus labores. Paramédicos de los bomberos lograron auxiliarla y ayudarla con las quemaduras que había sufrido, que eran de primer grado, especialmente en el rostro. La trabajadora hoy se recupera en un hospital. Y el cuerpo de un hombre fue localizado en aguas de una represa en Aguacapa, en Santa Rosa. La sección de hombres rana de los bomberos voluntarios realizaron la búsqueda subacuática para ubicarlo y luego llevarlo a la superficie. La víctima fue identificada como Ervin Rodolfo Sotog Ismatul, de unos 26 años. Por ahora se desconoce cómo el hombre cayó a la corriente. Y un incendio se ha reportado en la 11 Avenida y Primera Calle de la colonia Lorenzo, en Amatitlán, que ha dejado pérdidas económicas cuantiosas, de acuerdo con la información de los bomberos que atendieron esa emergencia. El siniestro se reportó en el segundo nivel de una vivienda y no hubo personas lesionadas. Según los afectados, eso sí, pudo ser un cortocircuito el que originó las llamas. Los bomberos utilizaron 2.800 galones para apagar el fuego.
Y la policía confirmó que ya se efectuaron varias capturas de jueces que habían sido ordenadas, mejor dicho, las capturas fueron ordenadas por jueces. Las detenciones se realizaron en las instalaciones del Instituto Guatemalteco de Migración, ubicadas en la Fuerza Aérea de Guatemala en la zona 13. Se trata de 3 hombres de 40, 36 y 31 años que serán procesados por portación ilegal de arma de fuego, cargos por negación de asistencia económica y falsedad económica. De 2024, por lo menos una de las denuncias, cada uno deberá enfrentar su propio proceso legal. En otros asuntos, en respuesta a una denuncia ciudadana y al seguimiento de sistemas de GPS de un teléfono robado, la policía de la comisaría 14 logró la detención de 3 presuntos asaltantes y que son robacelulares en la colonia El Progreso, en la zona 11 de aquella ciudad. La rápida acción de la policía logró dar con los sospechosos, quienes fueron sorprendidos cuando viajaban a bordo de 2 motocicletas sin placas de circulación. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades. Y hablemos ahora de migrantes. En Olintepeque, Quetzaltenango, fue capturado un hombre identificado como Ernesto y era en seguimiento a una denuncia relacionada con el tráfico ilícito de personas guatemaltecas que deseaban viajar hacia Estados Unidos. De acuerdo con la víctima, se hizo un pago de aproximadamente 130,000 quetzales para ser llevada de forma ilegal hacia Estados Unidos. Sin embargo, fue detenida esa persona por el paso migratorio a finales del año pasado y ahora deben responder ambos ante las autoridades por ese viaje ilegal. Y un ciudadano de origen georgiano enfrentará un proceso penal en Guatemala por uso de documentos falsificados. Fue capturado en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Aquí les dimos esa noticia. Él pretendía abandonar el país usando un pasaporte falso. Pero ¿qué más se sabe acerca de este caso? Elmer Vargas tiene los detalles. Vamos a enlazar con él para tener la información completa. Elmer, buenas tardes. Adelante con tu reporte. Buenas tardes, Elsa Mariana, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Y es que tal y como lo comentabas, este ciudadano de origen georgiano de 27 años, identificado como Sergo Nersesian, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Aurora cuando pretendía salir del país hacia Canadá. De acuerdo con la información proporcionada, esto lo haría mediante el uso de un documento falso, es decir, el pasaporte que presentó no correspondía con los datos de esta persona y posteriormente fue trasladado a Torre de Tribunales. Ha concluido hace unos instantes la audiencia de primera declaración y ha sido obligado para enfrentar un proceso penal por el delito de uso de documentos falsificados y se ha dado un plazo de 2 meses al Ministerio Público para ampliar las diligencias y de igual manera se ha indicado que él deberá guardar prisión mientras continúa la investigación. Sin embargo, fuera de cámaras, consultado el abogado defensor, nos han narrado cuál ha sido la forma en la cual ha ocurrido este hecho. Y es que según menciona, este ciudadano europeo pues llegó a México hace 10 días y posteriormente pues con un grupo aparentemente de amigos visitó Guatemala, esto utilizando su documento personal legal, es decir, sí se identificó y acreditó su ingreso al país. Sin embargo, días después estas personas le habrían quitado su documento personal de identificación y posteriormente mantuvieron comunicación para coaccionarlo, es decir, le exigían una cantidad de dinero para poderle devolver su documento personal y posteriormente de esta cuenta, mediante el canje a través del dinero, devolverle su documento personal. Sin embargo, pues él, según las palabras del abogado, desesperado por esta situación, él acudió a una instancia donde aparentemente a una persona le proporcionó este documento para poder salir del país. Sin embargo, cuando pretendía realizar dicho trámite en el Aeropuerto Internacional Aurora, fue detenido. Entonces, de esta cuenta sería la forma en que habría ocurrido este hecho. Como les comentaba, este ciudadano de origen georgiano fue capturado en el Aeropuerto Internacional Aurora y ahora deberá enfrentar un proceso penal en nuestro país. Es importante señalar que a través de su abogado defensor se busca poder aceptar cargos, sin embargo se ha indicado que esto se estará haciendo mediante un análisis correspondiente debido, según las circunstancias indicadas por la juzgadora, es que estarán analizando si es necesario en este caso la comparecencia de la Procuraduría General de la Nación como entidad agraviada. Esta es la información que tenemos para compartirles de lo que ha ocurrido en Torre de Tribunales esta mañana. Yo regreso contigo a los estudios con imágenes de José Sánchez, reportó Elmer Vargas.
Gracias, Elmer. Estaremos pendientes de esa información. Y durante 4 allanamientos policiales realizados en Retalhuleu, se produjo el arresto de 2 vendedores de droga en casos aislados, pero en el mismo departamento. En el Cantón Perú, en la zona 4, fue detenido Gerardo Emilio Córdoba Mazariego, de 41 años, con mercadería y ganancias, crack y 423 quetzales en efectivo que se presume provenía de la venta del día. Mientras tanto, en la colonia El Milagro, zona 4 de ese departamento, fue detenida Yaidira Anaí Martínez García, de 22 años, ocultando marihuana, crack y al menos 1.600 quetzales en efectivo. A ambos les fueron incautados los celulares a fin de dar tanto con sus cómplices como con sus clientes. Y en un despliegue policial del Plan Centinela en Escuintla, la policía y militares detuvieron a un presunto distribuidor de droga. El operativo se produjo en la colonia San Felipe, en donde fue arrestado Juan Fernando Martínez Chinchilla, de 31 años, quien intentó escapar al ver la presencia policial, pero no contó con suerte y fue interceptado. 9 colmillos de cocaína, 74 piedras de crack eran parte de su cargamento. Y un adolescente de unos 18 años fue perseguido por la policía en Suchitepeques. El joven, a quien se le conoce únicamente como El Canche, se vio acorralado durante un allanamiento. Fuentes oficiales reportaron que ingresaron a un inmueble cuando vieron al joven intentando escapar por una ventana con arma en mano. La policía investiga si la pistola, que no tenía documentos legales, está vinculada con un grupo de asaltantes que opera en ese departamento. Y las autoridades aseguran que el estado de sitio y la operación Centinela siguen dando buenos frutos en el país. Según los informes oficiales, 124 personas enfrentarán a la justicia guatemalteca por delitos de toda índole. 16 armas, 3 motocicletas y 6 automóviles robados ya están en manos de los oficiales y están siendo investigados los vínculos de estas personas con otras acciones ilegales. El Ejército de Guatemala también ha incrementado su presencia militar en municipios priorizados en el estado de sitio decretado el pasado 18 de enero. La oficina de prensa del Ministerio de la Defensa explica que las acciones combinadas con efectivos policiales buscan retomar el control en las zonas intervenidas. Los puestos de registro, además de patrullajes a pie y vehículos también que son utilizados para esto, ayudan a identificar a personas en algunas acciones desplegadas en todo el país. Y damos seguimiento a un caso. 3 pandilleros del barrio 18 fueron ligados a un proceso penal por 5 delitos al menos. Ellos son señalados de participar en uno de los ataques en contra de los agentes de la PNC el pasado 18 de enero. Aquí les presentamos el reporte. 3 pandilleros del barrio 18 enfrentarán un proceso penal por 5 delitos. Así lo resolvió un juez de turno. Los indicados comparecieron por videoconferencia y escucharon los hechos señalados por parte del Ministerio Público. Según las investigaciones preliminares, fueron capturados minutos después de haber participado en un atentado contra 2 agentes de PNC en Chinautla, quienes resultaron heridos. Las pesquisas revelan que cumplían órdenes de Aldo Dupie Ochoa, alias El Lobo, máximo líder del barrio 18. Y al tener a la vista a sus víctimas, en este caso los agentes de Policía Nacional Civil, ustedes desde el vehículo en el cual se conducían procedieron a disparar en contra de la integridad física de los agentes de Policía Nacional Civil, quienes al momento del ataque se encontraban patrullando en el lugar. Ustedes, con la intención de darles muerte, pero los agentes de PNC, al advertir que el ataque era dirigido hacia ellos, reaccionan inmediatamente y proceden a repeler el mismo. Los indicados aceptaron ante un juez ser integrantes activos del barrio 18, pero negaron haber participado en los crímenes y ataques contra los policías. Cada uno dio su versión sobre su captura. Uno de ellos aseguró que un agente de PNC le implantó un arma para inculparlo y que al momento de ser detenido se dirigía a visitar a su abuela. ¿Ha sido obligado o pertenece a alguna pandilla? Pertenezco a la pandilla, sí pertenezco a la pandilla. De que sea obligado no, pero la cuestión es de que solo porque yo iba caminando y pertenecer a la pandilla ya me quieren culpar por otras cosas, como que no. O sea, no fui para allá para que me digan de que solo por pertenecer y pasar por ahí ya soy yo el que fui de los hechos, no, hombre. El juez resolvió que sean investigados por asociación ilícita, portación ilegal de arma de fuego, asesinato en grado de tentativa, terrorismo y sedición. La próxima audiencia se programó para el 12 de mayo
en el juzgado 10º penal. Con imágenes de Byron Baiza, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Gracias por continuar en nuestra emisión en directo. Este miércoles concluyó la entrega de expedientes para aspirantes a magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral, dando paso a la fase de revisión y verificación de todos los requisitos. Pero, ¿qué más ocurre en esta etapa? Ahora les contamos. La Comisión de Postulación para Magistrados del Tribunal Supremo Electoral cerró la recepción de expedientes de los aspirantes que buscan integrar la nueva autoridad electoral para el periodo 2026-2032, con un total de 181 candidatos. Entre los aspirantes que acudieron a presentar su expediente figuran el exdiputado Luis Linares Beltranena, así como Gabriel Aguilera, actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral, quien acumula 12 años en el cargo y busca reelegirse para un nuevo periodo. De acuerdo con observadores, la revisión inicial de cada expediente tomó alrededor de 60 minutos, debido al nivel de detalle y los requisitos exigidos en la convocatoria. La comisión inició la recepción el domingo 25 de enero. Con el cierre de esta etapa, el cronograma establece que este jueves 29 de enero se realice la verificación del cumplimiento de requisitos legales y administrativos. Posteriormente, la comisión deberá depurar la lista de aspirantes y remitir al diario oficial los nombres de quienes cumplen con los requisitos para su publicación el viernes 30 de enero. La Comisión de Postulación tiene a su cargo la preselección de 20 candidatos, de los cuales el Congreso de la República elegirá a 5 magistrados titulares y 5 suplentes. Los nuevos magistrados asumirán el cargo el próximo 20 de marzo y tendrán bajo su responsabilidad la organización y supervisión de las elecciones generales de 2027 y 2031. Con el cierre de la recepción de expedientes, la comisión entra en una fase de revisión, un paso importante para definir a los aspirantes. Con imágenes de José Sánchez, reportó Paula Carranza. Gracias, Paula. Y desde el 13 de octubre de 2025 a la fecha, se ha tenido 11 intentos fallidos para elegir al próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial, cargo que actualmente ocupa en calidad de funciones el magistrado vocal 1, Carlos Radimiro Lucero Paz. Pero para esta semana no se convocó un nuevo pleno debido a que Lucero Paz se encuentra fuera de Guatemala. El más reciente intento fue el pasado 21 de enero, cuando se suspendió el pleno extraordinario que se tenía programado. Recordemos que quien sea elegido como presidente también presidirá la comisión de postulación para la elección de fiscal general del Ministerio Público. Y hablemos de otros temas relacionados con las comisiones de postulación, y es que la Comisión de Postulación ha retomado este día sus labores para verificar que los expedientes presentados de los aspirantes estén completos en el caso del Tribunal Supremo Electoral. Esto como parte del proceso de revisión previo a evaluar y depurar los perfiles de los candidatos. Óscar Vázquez nos cuenta un poco más acerca de este proceso. Óscar, buenas tardes, cuéntanos un poco de la jornada. Elsa Mariana, buenas tardes, qué gusto poder saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora de la tarde a través de Guatevisión. Contarles de que luego de que la Comisión Postuladora aperturara la recepción de expedientes para interesados a postularse a las magistraturas titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral, la misma finalizó ayer. Se tiene el registro de que alrededor de 181 expedientes fueron recibidos, 18 de ellos fueron descartados derivado a que no cumplían con ciertos requisitos que se pedía en la tabla que la postuladora había dicho. Es preciso mencionar de que hoy se ha reanudado la sesión que ellos tienen declarada como permanente, en donde de primer punto se conoció la solicitud de una sala en donde se le solicita a la Comisión de Postulación enviar un informe circunstanciado del por qué no se incluyó el finiquito dentro de los requisitos, por lo que la sesión se pausó por un momento mientras ellos redactaban este informe que se enviará a la sala. Luego de ello se conoció de que los representantes que integran la Comisión de Postulación estarían conociendo los expedientes de los interesados a las magistraturas. En este preciso momento se desarrolla la revisión, pues ellos tienen un total de 20 expedientes que están revisando, que luego de esto será conocido en el Pleno. Cabe resaltar de que también mañana en el Diario Oficial se publicará la nómina oficial para que toda la población esté enterada de quienes están postulando a estos cargos. Luego de ello también se tiene previsto de que en los próximos días se puedan presentar las pruebas de descargo que serán necesarias para estos expedientes, y luego de ello también se prevé que la próxima semana, el próximo miércoles, estén conociendo los comisionados los demás expedientes. Esta es la información que nosotros tenemos de momento, con imágenes de Juan Diego González para Noticiero Guatevisión, reportó Óscar Vázquez.
Estamos a pocos días de que se lleve a cabo la Caravana del Zorro, una actividad que reúne a miles de peregrinos desde la capital guatemalteca para llegar hasta Esquipulas. Mabel Saucedo está con el Zorro Mayor y también con otras autoridades, tanto de seguridad como de tránsito, para darnos los detalles del plan que se está trazando ya para esta actividad. Hola Mabel, buenas tardes. Adelante con la entrevista. Gracias, Elsa Mariana, amigos de Guatevisión. Y es que efectivamente se acerca ya la edición número 65 de la Caravana del Zorro. Se espera que este año sean más de 80,000 peregrinos quienes se unan a la misma. Por supuesto, nos acompaña el Zorro Mayor, el presidente de la comitiva, para que nos comente sobre cuál es la expectativa que ustedes tienen, don Eddie Villadelio. Buenos días, aprovecho la oportunidad para enviar un saludo aquí a los televidentes de Guatevisión. Afortunadamente ya el plan está sobre la mesa. A nosotros nos corresponde cumplir con todas las reglamentos, las instituciones, y sobre todo pues la expectativa sería de llevar sin novedad a miles de peregrinos, como siempre, a dar gracias al Señor de Esquipulas. Gracias, don Eddie. Una peregrinación que une a personas no solamente de Guatemala, de Centroamérica y de otros países. Es por ello que también nos acompañan autoridades de seguridad y de tránsito. Carlos Fuentes, jefe del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, para que nos amplíe detalles sobre también este plan, qué es lo que más se enmarca. Sí, efectivamente hemos articulado esfuerzos ahí con diferentes instituciones municipales e institucionales para que podamos apoyar en el tema de la seguridad vial y en el tema de la prevención vial e inclusive en el tema de la seguridad ciudadana, que va enmarcado en todos los dispositivos de seguridad que hemos pues ya articulado, y pues primero Dios evitar siniestros viales en donde hayan personas fallecidas o lesionadas por algún accidente de tránsito, y esperamos que este año pues no tengamos ninguna novedad y que todos regresen en paz. Claro, muchas gracias. Y es que el año pasado se registró 0 personas fallecidas, aunque sí se registraron varias personas heridas. Amílcar Montejo, de la PMT de acá de Guatemala, también nos informa sobre algunas medidas que se estarán tomando previo y también durante el desarrollo de esta caravana. Por favor, mucha precaución. El día viernes, antes de la salida de la caravana, vamos a mantener un cierre vehicular en la 7ª avenida, 9ª calle de la zona 1. Allá no podrán pasar vehículos de 4 ruedas, solo motocicletas, porque ellos van a dormir en la Plaza de la Constitución para salir el día sábado. El día sábado, mucha precaución en la Cuchilla de la zona 6, Puente Belice, ingreso al viaducto San Rafael y también en el kilómetro 16 de Llano Largo, que pudieran haber concentraciones. Si usted es ajeno a esta actividad, le recomendamos utilizar las vías alternas que pueden comunicarle desde Vistahermosa o Boulevard Los Próceres hacia San José Pinula y aparecer hasta Santa Lucía Los Ocotes. Desde esta área pueden incorporarse cerca del kilómetro 10 en la ruta del Atlántico. Gracias, Amílcar. Y es que también es importante destacar que habrá ley seca en Esquipulas, sobre todo para prevenir distintos hechos de tránsito. Nos acompaña también Wilber Aguirre para que nos pueda ampliar al respecto. Muchas gracias. Pues realmente nosotros como Policía Municipal de Tránsito, primeramente muy agradecidos por esta actividad que se realiza, que es un beneficio para nuestra población, y estamos preparados y listos para poder recibir a toda esta gente. Imagínense ustedes que en Esquipulas al año albergamos a alrededor de más de 4 millones de personas, pero lo importante y lo impresionante de esto es que el día que llega la Caravana del Zorro, que es un solo día, albergamos a más de 160,000 personas. Entonces eso es impresionante, y gracias a Dios hasta el día de hoy Dios nos ha ayudado y hemos tenido la capacidad de poder sacar adelante esta actividad. Lo que buscamos esta vez es lo que hemos venido buscando por años, es que no hayan fallecidos, que no hayan lesionados. Esa es nuestra prioridad. La educación vial es responsabilidad de todos. Gracias. Y es que efectivamente la ley seca se estará aplicando desde el viernes a las 5 de la tarde para también el domingo a la misma hora. En este caso a las 6 de la tarde sería en ambos casos, para que las personas no estén en ningún tipo de estado de embriaguez al momento de conducirse por este recorrido, esta peregrinación que es patrimonio cultural intangible de la nación. Con imágenes de mi compañera María René Barrientos, regresamos al estudio central.
Gracias, y ya muchos están pendientes de eso. Recuerden, del viernes 6 hasta el 8 de febrero para que tomen nota y no transiten cerca, pero eso sí, estén pendientes de esta caravana tan interesante. Vamos a la entrevista que les ofrecimos. Estamos en el primer mes del año. En enero muchas personas ya hicieron una larga lista de deseos y propósitos, pero con una ráfaga de emociones, y poco a poco, algunas semanas después, nos invade la frustración porque no estamos cumpliendo con eso y nos llenamos de culpa. Para hablar con una experta tenemos a una psicóloga con nosotros. Ella es Patricia Villafuerte y nos acompaña en los estudios de Noticiero Guatevisión, emisión en directo. Qué gusto tenerte acá, Patricia. Muchas gracias. Iniciemos hablando de por qué fallan esos propósitos que nos proponemos al inicio del año. Bueno, creo que los propósitos más frecuentes que tenemos generalmente van desde la salud, lo económico y metas muy personales. Por ejemplo, nos proponemos ir más al gimnasio, bajar de peso, Sí. ahorrar, tener alguna compra, ¿verdad? Y principalmente estos propósitos empiezan a fallar por estas creencias irracionales que nos generamos al no ser un poco comprensivos o compasivos con nosotros, ¿no? Es decir, no somos flexibles a la hora de nuestras metas y es como el todo o nada. Si no lo cumplo, entonces ya no continúo y pasa que a la primera que nos falla nuestro primer propósito, entonces decidimos abandonarlo, ¿no? Entonces, esta sería una de las principales causas de por qué nuestras metas al final pues no las logramos cumplir. Te entiendo. Bueno, y hablemos ahora un poco de qué características tienen los propósitos del inicio del año que sí se logran, por qué unos sí y otros no. ¿Qué deberían tener esos propósitos? Claro, yo creo que lo principal es que aprendamos a ser flexibles y obviamente conocernos, ¿no? Es decir, proponernos metas realistas, metas que sabemos que podemos cumplir y metas que sepamos que son para nuestro beneficio y para nuestra salud, no solo física, sino que también mental, ¿verdad? Entonces, esa creo que sería una de las principales características de por qué algunas personas sí logran llegar a cumplirlo. Y otra, pues también, como lo decíamos anteriormente, ser un poco más flexibles con nosotros, ¿no? En lugar de decir, bueno, eso no funcionó, lo voy a abandonar, sino que decir, bueno, esto lo pude haber hecho mejor, pero a lo mejor intento con otra cosa que sé que me va a funcionar mejor. Qué buena idea esa, ¿verdad? Para tratar de no dar todo o nada. ¿Y qué papel juegan los hábitos en esta cantidad de propósitos? Porque algunos dicen que se alcanzan nuevos hábitos a los 21 días. ¿Es eso cierto o tiene variaciones? ¿Qué opinas tú? Pienso que para poder lograr un hábito lo importante es ser constante, ¿no? Y primero que ese hábito venga desde la necesidad propia, porque también a veces pues hoy con tanto acceso a las redes, ¿no? Y tratar de imitar algunas conductas de otras personas, pasa que lo intentamos hacer un hábito, pero al final no resulta, ¿no? Entonces, creo que lo importante es conocernos, saber cuáles son los hábitos que personalmente queremos ir adquiriendo y ser constantes. Creo que eso sería como el punto clave para que esto pueda llegar a funcionar. ¿Y cuáles son esas 3 recomendaciones que nos podrías dar, que sean muy prácticas, para que tomemos en cuenta y que alcancemos por lo menos 3 hábitos? Es que a veces tal vez hacemos una lista de 20 y de allí que no lo alcancemos, pero empecemos con 3. ¿Cómo hacerlo? Podríamos iniciar con el hábito de el que más necesitemos, ¿no? Es decir, algunas personas pues necesitan hacer algún tipo de ejercicio, puede ser derivado de alguna condición de salud, ¿no? Aparte de que pues también no solo porque ya tenemos una condición médica vamos a decidir hacer algún deporte, ¿no? Sino que intentar hacerlo, creo que eso también sería un punto importante, hacerlo desde nuestra necesidad. Eso es algo que ayudaría mucho y también pues ir viendo cómo escuchar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo nos habla, no solo... A veces pensamos que a la hora de estar enfermos ya es como la condición para cambiar estos hábitos, pero el cuerpo empieza a hablar y esa es una señal muy importante para que empecemos a generar estos hábitos que son muy importantes, obviamente hábitos saludables, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los hábitos debería ser algo que tenga que ver con nuestra salud, por ejemplo, Claro. Caminar, comer mejor. ¿Qué otros 2 hábitos nos podría recomendar para que sean más específicos? Una de las cosas que es muy importante que no lo consideramos así es
realizar actividades que nos llenen, pero desde la parte personal. O sea, es decir, que tengamos como un hobby, que tengamos también esos momentos con nosotros mismos. A veces las personas no se dan cuenta lo importante que es como esta buena relación con nosotros mismos. Entonces, ese podría ser otro hábito, y creo que también, pues al final, si tenemos relaciones sociales, ¿no? Creo que eso también ayuda mucho para que la salud, no solo desde la parte física, sino que mental, pues sea un complemento perfecto para cada persona. ¿Y qué tal una recomendación relacionada con el tema de las finanzas? ¿Qué podríamos hacer para implementar mejores experiencias financieras en este año? Bueno, yo creo que si somos personas que no podemos nosotros mismos manejar nuestras finanzas, creo que un punto muy importante sería pues considerar el apoyo de un profesional, ¿no? Es decir, a veces pasa que, justo como lo decíamos anteriormente, por el consumo de las redes, somos compradores compulsivos o caemos en esa técnica, ¿no?, de las redes sociales. Entonces creo que eso sería un punto que podría ayudarnos a que nuestras finanzas, pues al final de año, que es una de las cosas que terminamos proponiéndonos también, ¿verdad?, ahorrar un poco más. Pues si somos personas que no podemos manejar solos nuestro dinero, pues acudir a un profesional para que él pues sea alguien que nos apoye. Y como lo decía anteriormente, creo que esta parte de ser realistas y conocernos y decir, bueno, esto es a lo que yo puedo optar, entonces ahí ya sé que no me puedo pasar o que intento no pasarme, ¿verdad? Y ya pues esto evitaría también la frustración posterior a lo que nos hemos topado en muchas ocasiones, ¿no? Tiene razón, doctora, si no las emociones van de un lado a otro, estamos muy contentos, muy acelerados en diciembre y luego en enero nos damos cuenta de todo lo que gastamos y hay una preocupación terrible. Doctora, agradecemos mucho tu tiempo por haber estado acá en nuestros estudios. Finalmente, háblanos de un hábito que tú hayas tomado nuevo o algún propósito de este año, personalmente. Personalmente es hacer ejercicio, incluirme un poco más en esas rutinas, ¿no? Porque pues a veces excusas siempre están de más, pero creo que esa es una de las que personalmente me propuse para este año. Hasta el momento voy bastante bien, pero también intento ser flexible conmigo misma. Bueno, doctora, te vamos a buscar en las redes sociales. Ella es Patricia Villafuerte, para que ustedes vean y le den seguimiento a esos buenos hábitos, para que inspire también. Es momento de la pausa. Regresamos con más noticias. Hablaremos del sarampión y el tema internacional. Tenemos notas que tienen que ver con Estados Unidos y la situación en Venezuela. No se lo pierdan a nuestro regreso. Guatemala registra 105 casos de sarampión, según informó el Ministerio de Salud este jueves, tras confirmarse el brote a inicios de este mes. Del total de pacientes, 7 permanecen hospitalizados y 34 han recibido tratamiento ambulatorio. Las autoridades detallaron que hay casos en 12 departamentos y 27 municipios y que los más afectados son Sololá y Guatemala, concentrando al menos el 50% de los contagios. Sololá encabeza las cifras, ya que allí se originó el brote y la cobertura de vacunación no ha sido la ideal. Erika Gaitán, epidemióloga del Ministerio de Salud, indicó que se da seguimiento a cada paciente, sus contactos y también las áreas en las que se ha movilizado con el objetivo de contener así la propagación de la enfermedad. Añadió que la mayoría de los casos se ha detectado en personas que oscilan entre los 15 y 39 años de edad. Y vamos a una noticia realmente trágica. La violencia en el transporte público ha cobrado la vida de una maestra de preprimaria, también voluntaria social y ayudante de otros asuntos. Era también estudiante universitaria y durante un asalto armado dentro de un bus extraurbano que transitaba en Misco, ella perdió la vida. Andrea Domínguez tiene otros detalles de esa situación. Andrea, buenas tardes. ¿Qué más sabemos de la maestra y de su historia? Adelante. Muy buenas tardes, Elsa Mariana, a ti y a todos nuestros televidentes. Una historia lamentable que hoy enluta no solo a una familia, sino también a la comunidad educativa, tanto en la zona 3 de Misco como en la zona 7 de la ciudad de Guatemala, en La Ventania. Nos encontramos a las afueras de la Escuela Oficial de Párvulos número 64. En este lugar
básicamente Ana Cecilia Lima daba clases a los niños de preprimaria del grado B de tan solo 5 años. Sin embargo, ayer cuando se dirigía a su hogar, después de haber tomado un bus del sector de Montserrat y de la zona 4 en Misco, en cercanías del área de Empagua, con la información que brindaron parte también del piloto y ayudante a las autoridades de la Policía Nacional Civil, fueron víctimas de un asalto los pasajeros del mismo. Ella, según la versión preliminar, la presencia de los delincuentes intenta descender del bus cuando estos realizan disparos y lamentablemente en medio de ello resulta herida de muerte dentro de la unidad. El piloto de la unidad logró conducir el autobús hasta la comisaría 16 de la Policía Nacional Civil, en donde se ha confirmado entonces de esta mujer, que ha sido ya identificada como Ana Cecilia Lima, de 24 años. Compañeros de trabajo y padres de familia la han descrito como una docente no solo comprometida y cercana a sus alumnos, sino también una mujer con una profunda vocación, a tal punto que aparte de su labor educativa, ella también formaba parte del voluntariado en Fábrica de Sonrisas Guatemala, una organización dedicada a brindar apoyo a niños hospitalizados y comunidades esos recursos. Una joven que destaca no solo esta virtud que tenía de apoyar, sino también de servir a los demás guatemaltecos y a la población. Hoy sin duda alguna existe luto. También intentamos llegar hasta el lugar en donde sus restos están siendo velados, pero la familia nos ha pedido en este caso respetar el dolor. Mientras tanto, los docentes de este centro de establecimiento y algunos vecinos, sin duda alguna, se encuentran exigiendo justicia para dar con los responsables de esta muerte. Esto en medio también de la vigencia del estado de sitio, en donde continúa este tipo de asaltos dentro de las unidades. El segundo que se da en el transcurso de una semana. Esta es la información que nosotros, El Samariana, tenemos a esta hora del día y donde lamentablemente continúa la violencia, no solo dentro de las unidades, sino esta vez enlutando a la comunidad educativa. Una maestra de tan solo 20. Perdimos comunicación en este momento contigo, Andrea, pero ha sido muy completo tu informe. Lamentamos tanto lo que ha sucedido, tanto para la familia de esta joven maestra como para los estudiantes y sus compañeros en esa escuela. Y este día, en otros temas, se realizó una visita de campo en el área en donde se proyecta la construcción del puente El Frutal, una obra estratégica que busca conectar la zona sur de la capital guatemalteca con el Segma y también la avenida Petapa. El proyecto ha sido planeado con una infraestructura multimodal, así es como se le llama, y es considerado clave para mejorar el tránsito y también para la futura implementación del metro en esa misma área. María Paula Carranza es nuestra enviada especial y nos tiene otros detalles. María Paula, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Elsa Mariana. Me encuentro en el centro de mayoreo SEDMA, donde las autoridades y el equipo técnico de la Municipalidad de Guatemala como de la Municipalidad de Villanueva se reunieron para hacer un estudio de campo para el próximo proyecto del puente El Frutal, un proyecto que busca solucionar el tema del tránsito y la entrada y salida del sur de la ciudad de Guatemala. Este puente es parte de una infraestructura que es indispensable que se realice, que impacta a todo el departamento, a todo el municipio, no solo a Villanueva y a la ciudad de Guatemala. El puente del Frutal, o como le estamos también llamando el día de hoy, el puente del metro del área sur, es una infraestructura clave para poder aliviar la movilidad desde el punto de vista vehicular en la superficie. Está dispuesto para 4 carriles de vehículos, para vehículos livianos, vehículos pesados, ciclovía incorporada, corredor peatonal, y en la parte de abajo, en la panza del puente, está dispuesto para que circule el Metroriel, que iniciaría en una primera etapa aquí, en donde estamos, se desplazaría hacia el área de la ciudad de Guatemala, en el área sur, el área zona 21, zona 12, entrando por la Petapa, yendo al Atanasio y del Atanasio recorriendo toda la línea del tren.
El proyecto forma parte de los estudios entregados por la cooperación coreana. Con imágenes de Eric Ávila, reportó Paula Carranza. Como les adelantábamos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió al alcalde de Minneapolis de 2 ciudadanos que fueron abatidos por agentes federales de inmigración, que no fue precisamente su culpa, y le dijo que está jugando con fuego cuando cuestiona su política migratoria. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el miércoles al alcalde de Minneapolis que está jugando con fuego en medio de la creciente tensión por su política migratoria y tras la muerte de 2 ciudadanos a manos de agentes federales. La ciudad, de unos 400,000 habitantes, sigue conmocionada por los fallecimientos de Renee Good y del enfermero Alex Prairie, ambos de 37 años, abatidos en enero por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. Aunque la Casa Blanca intentó inicialmente calmar los ánimos, Trump arremetió contra el alcalde demócrata Jacob Frey, luego de que éste afirmara en redes sociales que Minneapolis no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración. En su red Truth Social, Trump escribió que Frey había hecho esa declaración sorprendentemente, pese a haber mantenido una muy buena conversación con él, y se preguntó si alguien de su círculo cercano podría explicarle que se trata de una violación muy grave de la ley y que está jugando con fuego. El alcalde respondió poco después en la red X que el trabajo de la policía local es garantizar la seguridad de los ciudadanos y no hacer cumplir las leyes federales de inmigración. En ese contexto, el ICE suspendió a los 2 agentes que dispararon 10 veces contra Prairie tras inmovilizarlo en el suelo, una medida que calificó como un protocolo estándar. Sin embargo, videos analizados por la AFP y otros medios desacreditan la tesis según la cual el enfermero, que portaba legalmente un arma y nunca la desenfundó, representaba una amenaza para las fuerzas del orden. Tras la salida del jefe de la policía fronteriza, Gregory Bovino, la operación antiinmigrantes quedó ahora bajo la dirección de Tom Homan, emisario presidencial. Mientras tanto, sectores demócratas se oponen al despliegue de agentes federales para detener a indocumentados, como prometió Trump antes de ser electo, al considerar que esta política es contraria a los principios de la democracia estadounidense. Entre tanto, la principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, puso en duda la confiabilidad de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, con quien Washington está trabajando tras una intervención militar en aquella región. La principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, puso en duda el miércoles la confiabilidad de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, con quien Washington está trabajando tras la intervención militar en Caracas a principios de enero. Creo que nadie confía en Delcy Rodríguez. Lo que pasa es que se quedó sin opciones. Todo el mundo sabe de qué va este régimen. Estamos hablando de criminales. Machado se reunió con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien la recibió a puerta cerrada tras una audiencia en el Senado sobre los siguientes pasos a dar respecto a Venezuela. El secretario de Estado reiteró que el proceso es a largo plazo y que uno de los objetivos es obligar a Venezuela a reducir la presencia de enemigos de Estados Unidos como Irán, China o Cuba. Tras el encuentro con Rubio, la líder opositora venezolana declaró su total confianza en el gobierno Trump, a pesar de que la reacción inicial del mandatario republicano fue descartarla a corto plazo para una transición política. Preguntada sobre si aceptaría compartir provisionalmente el poder con Rodríguez para garantizar esa transición, Machado dijo que sí estaría dispuesta y que de hecho están trabajando para facilitar una transición real en Venezuela. Pero tienen que devolverlo. Sobre la propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dijo el martes en un evento en Bogotá que el depuesto presidente Nicolás Maduro sea juzgado en Venezuela y no en Estados Unidos, Machado se mostró escéptica. Por la vida. La líder opositora le respondió al mandatario colombiano que cualquier juez en Venezuela que emite una sentencia contraria a los intereses del régimen sabe que puede terminar preso. Sabe que puede terminar como terminó la última juez que emitió una sentencia contraria al régimen. Un accidente de avión dejó 15 muertos este miércoles en el noreste de Colombia, una zona fronteriza con Venezuela y con fuerte represión de la guerrilla. Entre los que han muerto está un congresista y también un candidato a la Cámara de Representantes.
Un accidente de avión dejó 15 muertos el miércoles en el noreste de Colombia. El vuelo operado por Satena, aerolínea estatal colombiana, despegó desde la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, y tenía una duración de unos 23 minutos. Pero el aparato perdió el contacto poco antes de su aterrizaje en la conflictiva región del Catatumbo. Pobladores y campesinos de la zona fueron los primeros en llegar al lugar del accidente, un punto montañoso de clima variable y con vastas áreas controladas por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional. Estamos en el proceso de recopilación de evidencias y datos para hacer un análisis y poder identificar factores contribuyentes o tener evidencias factuales para poder desarrollar una línea de investigación con respecto a la aeronave, a la operación, a las condiciones meteorológicas, que en este caso tenemos identificadas unas condiciones meteorológicas adversas permanentes en el sitio del impacto. Entre las víctimas están el candidato a la Cámara Baja, Carlos Salcedo, y el congresista Diógenes Quintero, que ocupaba una curul de paz, posición especial surgida del acuerdo de paz de 2016 con las FARC para asegurar la representación parlamentaria de las víctimas del conflicto. Hacemos una pausa. Cuando regresemos hablamos de la condición médica de Bruce Willis y qué dice su esposa a la prensa. Volvemos con eso y más. El querido actor Bruce Willis, recordado mundialmente por su papel en Duro de Matar, atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida. Desde hace varios años lucha contra una demencia frontotemporal, una enfermedad que ha cambiado por completo su día a día y el de su familia. Recientemente su esposa Emma Heming Willis reveló que el actor no es consciente de su diagnóstico. Durante una entrevista y en un podcast de conversaciones con Cam, explicó que Bruce nunca logró comprender qué estaba ocurriendo con él, algo que, aunque es doloroso, también representa un alivio para su familia, quienes lo rodean. En 2022, la familia informó que el actor padecía afasia, una condición que es sumamente delicada y que le afecta en la comunicación. Un año después, el diagnóstico se confirmó como demencia frontotemporal, una enfermedad que afecta áreas del cerebro ligadas al comportamiento y también al lenguaje. Emma explicó que Bruce padece anosognosia. Esa es una enfermedad que le impide reconocer en realidad lo que está padeciendo. Nunca se dio cuenta de lo que tenía y me alegra mucho, confesó la esposa, destacando que aunque no lo sabe, sigue muy presente y conectado a pesar de todo con su entorno. Nicki Minaj volvió a encender la polémica tras mostrar su Gold Card de Donald Trump, un exclusivo documento que, según el presidente, otorga beneficios similares a los de la residencia en Estados Unidos. La rapera respaldó públicamente a Trump durante un evento realizado en Washington, en donde el mandatario presentó su programa de cuentas de inversión para niños que, de acuerdo con el gobierno, cada nueva cuenta de inversión alcanzará al menos $50,000 cuando el niño cumpla 18 años. Allí Minaj se declaró su fan número 1 y elogió la iniciativa cuando un acto de verdadera generosidad se presentaba de esa manera, según ella. Horas después, la artista celebró en redes sociales haber recibido la tarjeta dorada, un gesto que generó fuertes críticas, ya que este documento tendría un valor cercano al $1,000,000. Información importante al cierre de esta emisión. Recuerden que mañana tendrán ya esta entrevista que hemos compartido con ustedes acerca de los propósitos del año en las redes sociales de nuestro noticiero a las 13 horas y también que pueden compartir cada uno de nuestros episodios informativos en guatevision.com. Será hasta la próxima ocasión que nos encontremos mañana, en realidad a la 1 del día. Buen provecho. Hasta entonces.